Y hoy vamos a ver la última bienaventuranza del Sermón del Monte. Es la última ya. Vamos a ver después, no vamos a dejar el Sermón del Monte, vamos a seguir con todo el Sermón del Monte que dura todavía un poco más. Pero hoy es la última de las bienaventuranzas y es bastante importante esta. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice la palabra del Señor. Bueno, lo voy a leer todo, como siempre hacemos, todas las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Vamos a dar un paso más adelante de esta serie. Y vamos a ver del versículo 10 al versículo 12. Claro, eso no es. Del versículo 10 al versículo 12, vamos a ver. Y dice, bienaventurados los pacificadores o los que procuran la paz, porque de ellos, dice, los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Y vamos a dar este último paso del Sermón del Monte sobre las bienaventuranzas. Y daros cuenta que Jesús utiliza más palabras para esta bienaventuranza. Son del 10 al 12. Y ya el 12 como conclusión de la bienaventuranza. Y esta bienaventuranza es la culminación de todas las anteriores. Y todas ellas van relacionadas, pero fijaros cómo comenzó la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, estoy en el versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después habla, por ejemplo, porque ellos recibirán consolación, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos alcanzarán misericordia, porque ellos serán llamados hijos de Dios, por causa de la justicia. Y vuelve a decir al final, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza con esto, la conclusión, la causa de la bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos, y termina con esta, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos que nos ha sido dado. ¿Y qué mayor don que este? Por eso, cuando tenemos claro, vamos a recibir consolación, vamos a recibir heredad, vamos a recibir misericordia, vamos a ser llamados hijos de Dios. Y todas estas causas de ser bienaventurados son motivos de gozo. ¿Y por qué somos perseguidos? ¿Y por qué lloramos nuestro pecado? ¿Y por qué somos limpios de corazón? Eso es la consecuencia de la obra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, cualquier circunstancia que podamos vivir debe llenarnos de gozo y alegría y ser dichosos, que esa es la palabra. Ser felices en el sentido de la palabra bíblica. No quiere decir que vamos a estar siempre jiji, jaja y riéndonos de la vida, no. Acordaos que el domingo pasado hablaba yo que reírse de la vida y no meditar en el Señor tampoco es bueno. Cuando hablaba del apagón, cómo vivieron algunos el apagón. Las cosas que nos pasan, las cosas que vivimos, debemos todas reflejar en un mismo sentido, en un único sentido, que es el Jesucristo. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Y esto termina, y fijaros cómo termina el versículo 12, que termina el apartado de la bienaventuranza, termina con un grito de alegría, de gozo, de victoria. Hermanos, cuando entendemos el significado de lo que somos hijos de Dios y por qué somos bienaventurados, cuando entendemos la victoria de Cristo que nos ha sido dada, y entendemos esto y lo atesoramos en nuestro corazón, es muy difícil buscar otra cosa para llenarse. Que podemos caer en esto, sí, caemos, de hecho. Pero cuando realmente, eso porque se nos olvida su gracia. Por eso he dicho, Señor, recuérdanos siempre tu gracia. Cuando tenemos presente su gracia, cuando tenemos presente quiénes somos, por qué somos hijos de Dios, o por qué nos ha dado el reino de Dios, cuando Cristo lo llena todo, no hace falta nada más. No hace falta nada más. Pero vamos, y esta bienaventuranza dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir esta bienaventuranza? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo debemos abrazarla? ¿Qué nos enseña? Pues vamos a seguir el mismo patrón que estábamos usando hasta hoy. ¿Quiénes son los bienaventurados? Será el primer punto. Y la respuesta, ¿por qué son bienaventurados? Bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la pregunta fácil será, ¿quiénes son los bienaventurados? La respuesta fácil será, los que padecen persecución. Aquellos que somos cristianos, estamos llamados ¿a qué? A seguir a Cristo, a ser como Jesús. Y seguir a Cristo en mayor o menor medida, ¿sabes cómo se refleja en este mundo? Con persecución. Con persecución, en mayor o menor medida. Por ejemplo, puede existir la persecución en el ámbito familiar. No sé, a lo mejor vosotros habéis nacido en un hogar cristiano. Yo cuando me convertí, la primera persecución que tuve fue en mi casa. Y ahí, bueno, yo creo que yo soy la más fuerte que he vivido yo. En el ámbito familiar. Podemos sentir persecución en el ámbito laboral, en el instituto, en la universidad, o también en la sociedad, como vemos, en los gobiernos, con leyes y todo esto. Por eso tenemos que estar dispuestos a vivir siendo perseguidos. Entra dentro del paquete del cristianismo. Pero ojo, no quiero hablar de victimismo, no nos hagamos las víctimas tampoco. La persecución no debe ser algo que diga, ay Señor, eso vamos al final con esto, no quiero hacer spoiler. Ay Señor, pobrecito de... No. La persecución hay que llevarla como una palabra muy antigua que me gusta mucho, con gallardía, con valentía. Como dice el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Así es como debemos afrontar la persecución, pero vamos a seguir avanzando poco a poco. Jesús dice, os he dicho, en Juan 16, 33, os he dicho estas cosas, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, y otras versiones dice, y llanto, pero confiad, yo he vencido al mundo. También tenemos lo siguiente, Jesús dice también, no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a enemistar a hombre con su madre, con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Así que los enemigos de cada uno serán los de su casa. Y después dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, el que halle su vida en este mundo. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Persecución nos hace preguntarnos cuál es nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿A quién pertenecemos? Y cuando Jesús dice que vino a traer la espada, no quiere decir que Jesús provoque la guerra, sino que muchos y nuestros seres queridos, los primeros, y gente y amigos, se reirán de nosotros, se levantarán contra nosotros, se opondrán no a nosotros como personas, sino al mismo Evangelio.
Por eso, si alguien tiene en alta estima a su hijo, a su padre, a su madre, que lo debe tener, pero lo tiene más alta estima que a Jesús, acabará tirando para que se opone a Jesús. Por eso aquí Jesús dice que ame a su padre o a su madre más que a mí, no digno de mí. Y si sabemos amar a Jesús, sabremos amar a los demás. Pero ese es otro tema. Pero debemos tener presente este hecho, que a veces van a ser, cuando hablamos de persecución, no estamos hablando de que las autoridades nos van a perseguir, nos van a meter en la cárcel. Gracias a Dios estamos en un país libre, por ahora. Cuando hablamos de persecución, tenemos que tener presente lo que yo he pensado como la micropersecución, que no es que sea pequeña, pero es cercana. No la de un gobierno, que gracias a Dios no tenemos esa persecución de una manera explícita, pero sí es cierto que podemos verla y sentirla en las personas que más queremos, sobre todo cuando hemos sido recién convertidos, quienes puedan comenzar la persecución en nosotros. Y la persecución no quiere decir que te van a denunciar, te van a pegar, no, pero sí te van a querer humillar, te van a querer ningunear, te van a querer cristiano, te van a querer reír de ti, te van a querer incitar a hacer cosas que a Dios no le agrada. Eso forma también parte de la persecución. Pero pueden ser personas muy cercanas. Bueno, y no más lejos, hay países que se han denunciado, cuando son perseguidos, un musulmán se convierte, la propia familia lo denuncia y el propio musulmán que se ha convertido al cristianismo, el propio árabe, va a la cárcel y allí lo matan. Pero esto también lo vemos en la historia, en el siglo XVI. Algunos, los que habéis hecho el curso de Historia de la Reforma conmigo, lo sabéis. La historia de Juan Díaz. Juan Díaz, en el siglo XVI, se convirtió al protestantismo. Y fue como representante de los protestantes a una reunión con católicos para ver si llegaba a un acuerdo. Y uno de los católicos le reconoció. Se enteró su hermano de Juan Díaz. ¿Y sabes qué pasó? El hermano de Juan Díaz mandó matar a su propio hermano por haberse convertido a la fe evangélica. El propio hermano. Pero esto sucede, hermanos. Quizás nosotros vivamos una persecución no tan fuerte, pero podemos vivirla en ciertos momentos. O sentirnos desplazados en un círculo de amistad o lo que sea. Puede ser. Pero fíjate el énfasis de que dice Jesús. Bienaventurados seréis cuando bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahí por eso digo, Jesús está diciendo fuera victimismos. Porque yo conozco a un hermano que dice, ay, es que la hermana no me traga, que no sé qué, no sé cuánto, que no sé qué. Pero no, y utilizan este versículo básicamente, no es victimismo. Mira tu corazón que estás provocando también. ¿A qué se refiere Jesús con este versículo? Por causa de la justicia, ¿pero qué justicia? Este versículo ha sido muy mal interpretado también, por cierto, en la teología de la liberación en Hispanoamérica, que los pobres hay que ayudar a los justos, y la bienaventuranza han sido tergiversadas. Pero no estamos hablando de una justicia social, meramente. No estamos hablando del socialismo, del capitalismo, no estamos hablando de ideas conspiranoicas, no. La justicia, la predicación del Evangelio. ¿Quién es Cristo? La justicia, el justo. Cuando somos perseguidos, seremos bienaventurados, no cuando seramos perseguidos por nuestras ideas políticas, que cada uno puede tener la suya. Tú puedes ser de izquierda y ser cristiano, tú puedes ser de derecha y ser cristiano, cada ello yo no me meto. Seremos perseguidos. Seremos bienaventurados cuando somos perseguidos por realmente la verdadera justicia que es Cristo. Por eso no habla de causa política, no habla de ideología social, sino por causa de la justicia de Dios, es decir, la predicación del Evangelio. Y esa debe ser nuestra bandera. Si te persiguen por ideologías de extrema o política o cosas de estas, te diré, pues qué pena. Pudimos ser perseguidos por ser cristianos y ser bienaventurados. Por causa de la justicia que es Cristo. Por lo tanto, son bienaventurados los que son atacados por causa del Evangelio. Bienaventurados seréis, dice el versículo 11, cuando por mi causa os insulten, os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y vuelvo a hablar, por ejemplo, de la política.
Yo tengo mis ideas, como otros pueden tener sus ideas, estar de acuerdo en algunos puntos, estar de desacuerdo, pero es triste lo que veo, por ejemplo, en Internet. Yo me muevo mucho por Internet y veo lo que sucede. Y propios cristianos persiguiéndose unos a otros por ideología política. Y achacan que son bienaventurados por defender la verdad. No, estás defendiendo tus ideas políticas, llámale X, llámale Y, yo no me voy a meter en esto. Que nuestra bandera no sea la de un país, aunque soy español, otros son colombianos, otros son de Brasil, y sí, nuestra identidad. Que nuestra bandera no sea un país, que nuestra bandera no sea una sigla política, sino que nuestra bandera sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que seamos perseguidos por esto. Porque recordemos, somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, Jesús dice, bienaventurados cuando os insulten, os persiguen, os digan todas cosas de mal contra vosotros mintiendo. Y no lo dice porque pienses de esta manera, porque estés en contra a favor de esto, no. Sino cuando seas perseguido por causa de mi nombre, por causa de Jesús. Cuando seamos perseguidos, ahí se aplica la cláusula de bienaventurado y feliz. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Insulten por su causa. Se levantarán enemigos contra el Evangelio y contra nosotros, que nos perseguirán. Pero cuando dice insulten por su casa, ya queda fuera que no son enemigos que se levanten porque nosotros provoquemos con nuestra ira nuestro pecado. No provocados por nuestros pecados. Aquí no hay victimismo, lo vuelvo a decir. Sino cuando nos insulten por causa del Evangelio de Cristo. Cuando dice perseguir por su causa. Como he dicho antes, ya lo he mencionado, no por una causa política o una ideología, sino por su causa. Por el Evangelio. También dice, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y cuidado con esto, que esto es importante. Cuando digan toda clase de mal, ¿y por qué el énfasis? ¿Veis el énfasis? Mintiendo. ¿Por qué Jesús dice esto? Los ataques que debemos recibir para ser bienaventurados, y somos bienaventurados, no deben ser motivados por nuestro pecado, porque ¿sabes qué pasaría? Que esto sería un mal testimonio. Sino que seremos bienaventurados cuando nos persiguen por causa de Cristo. ¿Y sabes cómo es la única forma, cuando nosotros tenemos un buen testimonio que glorificamos a Dios, ¿sabes cuál es la única forma que nos pueden hacer daño? Mintiendo. Por eso Pablo dice a los Efesios capítulo 4, versículo 27 al 28, no deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje. Haga con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo que quiere decir Pablo aquí, cuando hemos recibido la gracia del Evangelio, el testimonio debe hablar de que somos cristianos. Por eso la importancia, yo pensaba esta semana, Señor, yo quiero ser más como tú. No quiero ser un reformado, no quiero ser un evangélico, quiero ser como tú, Señor. Porque ahí estaremos dando la gloria a Dios. Cuando somos como Él. Por eso que importante sería, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar en este momento? Esa pregunta es vital para cuidar el testimonio. No quiero pasar desapercibido. La semana que viene vamos a tener un buen tema. La luz y la sal. Con lo que somos llamados. No quiero pasar desapercibido en el mundo. Sí, podemos ser perseguidos, sí, pero afrontaremos con valentía en el Señor. Sin violencia, porque la venganza le pertenece al Señor. Con amor y paz. Con el ejemplo de Cristo. Por eso cuidar el testimonio para que no nos ataquen diciendo la verdad, para que no demos motivos al enemigo para atacarnos y que la única forma sea mintiendo, es esencial para ser bienaventurado. Porque dice Pablo a Timoteo también es necesario que goce, aunque está hablando aquí de los ancianos, de los pastores, pero es para todos. También es necesario que goce de buena reputación entre los de fuera. Buen testimonio.
para que no caiga en desacrédito y lazo del diablo. Yo a veces digo, Señor, cuando veo lo de la persecución, vale, hay que llevarse bien con la gente, tener buen testimonio, buscar la paz. Esto no quiere decir que tengamos que estar enfrentándonos con los que se oponen a Cristo. La venganza es del Señor, y el Señor juzgará. Pero yo muchas veces me pregunto, y cuando leo este pasaje, Señor, ¿cómo nos verán los de fuera? ¿Cómo nos verán? ¿Nos ven distintos? ¿Nos ven con paz? Eso va a ser muy importante, el testimonio y la comunión que tengamos con Dios. Y cómo vivamos el núcleo familiar también. Si yo, por ejemplo, me voy esta semana que viene a San Isidro, subo arriba, me harto a beber y me pongo a bailar flamenco. Oye, no estoy en contra de pasar momentos divertidos, pero con testimonio cristiano. Yo creo que la gente me vería arriba y dice, bueno, es como nosotros, que por un lado no es malo, pero ¿qué testimonio estamos dando de la gloria de Dios? Hay muchas formas de mostrarse como ellos, pero mostrando la gloria de Dios. No hablo de victimismo, tampoco hablo de sectarismo. Hablo de ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús? Por eso, cuidar el testimonio, pero que se vea esa esencia, que se vea algo distinto en nosotros. Y eso es puramente con la comunión con Dios, deseando ser como Jesús. Y sí, ¿por qué digo esto? Porque posiblemente si haces esto, te ganarás a algún enemigo, no por tu causa, sino por la causa de Cristo. O hablará mal de ti, pero no por tu causa. Que hablen mal de ti, que hablen. Como decía Pablo, que hable mal de mí mientras esté predicando el Evangelio, gloria a Dios. Porque la causa de Pablo, de su vida, no era él, era Cristo. La consecuencia, el todo. Y tenemos que ser así. A veces, yo se decía a Sandra estos días, a veces hace falta que nos perdamos en la sierra y tengamos un tiempo a solas con Dios. A veces hace falta de buscar, de desconectarse de todo, sufrir un apagón voluntario y tener encuentros con Dios para poder vivir en paz, aunque seamos perseguidos, para poder decir, Señor, lléname de ti. Quiero ser lleno de ti. Porque ahora por lo tanto, esta bienaventuranza habla de los cristianos. Vamos ahora, que somos perseguidos por causa del Evangelio y no por la política conspiranoica o ideas sociales. Ahí serás bienaventurado. Pero, ¿por qué somos bienaventurados? Y esto es precioso ahora. Primero, porque dice, de ellos el reino de los cielos. De nosotros, que somos perseguidos, que somos cristianos, porque es el mismo grupo de personas. Lo habéis visto ya, creo que lo habéis captado. Toda la bienaventuranza habla del mismo grupo de personas, los cristianos, la iglesia, el pueblo de Dios. Pero ¿por qué somos bienaventurados? Porque si somos del reino de los cielos, quiere decir que somos hijos de Dios. Y no hay mayor bienaventuranza que ser llamado hijos de Dios. La persecución, si la sufrimos de una manera más, de un grado más alto, un grado más bajo, la persecución es una evidencia del fruto de nuestra salvación. Y es bueno tener de vez en cuando pasar por esto. Es una evidencia de ser hijos de Dios. Y esto lo tenemos en la historia. Juan Pérez de Pineda, que era otro reformador español, que viajó para Ginebra, ahí fue ordenado el primer pastor español evangélico en el siglo XVI, escribió precisamente en el contexto del siglo XVI, que la Inquisición perseguía a los evangélicos, a los protestantes y los quemaba. Escribió una serie de cartas que se llamaba Cartas de Consolación al pueblo español, cuando estaba mandando estas cartas. Y Juan Pérez de Pineda no decía, ¡ay, haceros los víctimas! ¡Ay, no, cuidado, huir! No. Si vais a estar, tener la consolación de que el Señor está con vosotros. Y sois una antorcha que se levanta iluminando la ciudad de Sevilla y de la nación de España. Y esto solamente es posible cuando tenemos la certeza de que somos hijos de Dios. Y nuestros ojos cambian
empiezan a cambiar un poco de lo temporal a lo eterno. Porque encontramos oposición, también somos bienaventurados, porque si encontramos oposición en este mundo, quiere decir que estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Ojo, no confundir, no quiero hablar de extremismo, no somos extremos, que algunos, sobre todo en la línea reformada, a veces me dan dolor de cabeza. No quiere decir que tenemos que estar piedra contra el mundo. Pero nuestra forma de vivir va a chocar solamente con el mundo. No tenemos que estar condenando, ni peleando, ni atacando. ¿Cuántos? Hay algunos que se levantan y se creen el propio Juan Bautista. Y tenemos que mostrar lo que Cristo nos enseñó. La gracia, el amor. Juan Bautista solo fue uno y lo hizo en su tiempo. Tenemos que predicar la verdad, sí. Pero una verdad sin amor no vale para nada. Por lo tanto, cuando nos persiguen, van a ser no porque nosotros estemos tirando piedras o golpes de Biblia. O sea, sí, nos van a perseguir también por eso, si lo haces así, ni peor. Pero serás bienaventurado cuando tengas calma y paz en tu corazón. Cuando hagas las cosas con amor. Cuando hagas las cosas como Dios quiere que lo hagas. Fíjate lo que dice Pablo, lo hemos leído hace un rato. No, esta es otra lectura que no hemos leído. 1 Corintios 4, del 9 al 13. Porque lo que pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha exhibido como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo entero, para los ángeles y para los seres humanos. Y después dice más adelante, en el versículo 11, hasta el presente día de hoy, y está escribiendo a los Corintios, pasamos hambre, tenemos sed, vamos medio desnudos, nos tratan a golpe y vivimos como vagabundos. Nos cansamos trabajando en nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Esa es la actitud. Con amor. El soportar significa amor también. Cuando yo tengo que soportar a Sandra y viceversa, es amor. Nos difaman y respondemos con bondad, con amor, poniendo la otra mejilla. Y después dice, hemos llegado a ser como la basura de este mundo, el desecho de todos hasta ahora. Pero el énfasis que lo está poniendo Pablo no es un énfasis victimismo, sino al revés. Hemos aprendido a vivir así, como condenados a muerte, como reos, no como una eminencia, sino como aquellos que han de sufrir los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Como hemos leído antes, llevando la marca de Jesús, para manifestar también la vida y la gloria de Cristo. No sé si alguna vez habéis leído este pasaje, pero es muy importante entender y ver lo que un apóstol padecía. Tenemos, por ejemplo, y no solamente, a mí me gusta ver también, la Biblia es cátedra, es la infalible, pero me gusta ver también documentos históricos que no tienen sospechosos de cristianismo. En los tiempos de Nerón, que era más o menos en los tiempos cuando los primeros años de la Iglesia, Tácito, un historiador, escribió sobre los cristianos en los anales de Tácito. Y fíjate lo que dice Tácito sobre los cristianos en Roma. Fueron pues castigados al principio los que profesaban públicamente esta religión, hablando de los cristianos. Y después, por indicio de aquellos, una multitud infinita, no tanto por el delito del incendio que se le imputaba, porque acordaros que Nerón puso a arder Roma para construir y le echó la culpa a los cristianos. Y no fueron tampoco castigados solo por esto, sino como por haberles convencido de generar aborrecimiento a la humana generación, o sea, como un desecho, un genocidio. Y después dice, se añadió a la justicia que se hizo de esto la burla, el escarnio con que se les daba la muerte. Imaginaros estas palabras. Y esto no era cristiano. Es decir, fíjate cómo procedían con la muerte de los cristianos. A uno vestían de pellejos de fiera, ponían piel de fiera.
para que de esta manera lo despedazasen los perros. A otros ponían en cruces, a otros echaban sobre grandes rimeros de leña, a los que, en faltando el día, o sea, de noche, le prendían fuego, para que ardiendo ellos sirvieran de alumbrar las tinieblas de la noche, o sea, como farolas humanas. Duro. ¿Eran diferentes a nosotros? No, tenían el mismo Cristo, el mismo Dios. Al mismo. Negáronse a Cristo. Y nosotros lo vendemos con un plato de lentejas más rápido que queremos. Hermanos, si somos bienaventurados en la persecución es porque hay una comunión con Dios. Si no lo somos, porque falta comunión. Si negamos a Cristo, porque falta comunión, porque falta santidad, porque falta que la iglesia se consagre al Señor. Estos hombres no negaron a Cristo y fueron a morir despedazados por los perros, porque sabían que eran bienaventurados. Estos hombres no negaron a Cristo y sirvieron como farola humana mientras ardían sus cuerpos para alumbrar la ciudad de Roma. Estos hombres no negaron a Cristo y fueron bienaventurados. Por eso, porque es persecución, la persecución, ¿por qué somos bienaventurados? Porque la persecución se convierte en gozo. ¿Cómo esto es posible? Claro, si nosotros tenemos una vida de comunión con Dios, ¿no? Nos persigue, imagínate que nos pusiéramos en el pellejo de estos hermanos que murieron. Pero no es, o sea, es porque ellos reciben, porque ellos van a morir en paz. No porque comenzaron la comunión con Dios en el momento que van a morir. Era porque su vida era una continua comunión con Dios. Por eso es importante tener claro esto. Y Jesús enseña esto. No esperemos a que seamos realmente perseguidos, que realmente estemos pasando la calamidad. Ahora sí va a buscar al Señor. Eso es superstición. Eso no es cristianismo. Y si tu corazón es así, estás muy lejos de Cristo. Nuestra vida debe estar preparándose continuamente para la voluntad de Dios, que no sabemos cuál será. Y debemos tener comunión con Dios en todo momento, para que así, cuando llegue el día, no sea algo que tengo que hacer, sino que ya nazca de nuestro corazón, que esté lleno del Espíritu Santo. Hermanos, gozaos, dice Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Y qué buen ejemplo. ¿Qué le pasaba con los profetas? Sobre todo en los tiempos de Jezabel, los profetas del Antiguo Testamento, del Señor, los buenos profetas, los mataban. ¿Qué pasó con los apóstoles? Murieron, martirizados, menos Juan. Y Juan está preso, estaba. Pero todos los demás murieron martirizados. Estaba en la isla, Juan ahí, pero todos murieron martirizados. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final confesando a Cristo? ¿O nos vendemos por un plato de lenteja? Seguimos el ejemplo de Cristo, debemos poner los ojos puestos en Jesús. Como hemos leído antes, 2 de Corintios 4:8, estamos atribulados en todo, sí, puede ser, pero no angustiados. Ahí está la bienaventuranza. En apuros, pero no desesperados. Ahí está la bienaventuranza. Perseguido, pero no desamparado. Ahí está la bienaventuranza. Y esto no se construye en el momento de desesperación. Esto es una forma de vida que nace en el momento que recibiste a Cristo y cultivas la comunión con Él. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal.
de manera que la muerte actúa de nosotros y en vosotros la vida. Hermanos, es importante el concepto, y este es un concepto muy reformado, de unión con Cristo. Ser cristiano es unido a Cristo, vivir unido a Él, no separar. No buscar, yo solamente, no tener un concepto de yo solamente me uno a Cristo, me lo uno y me desuno. El domingo voy a la iglesia y me uno a Cristo. De lunes a martes, el miércoles me vuelvo a unir a Cristo para la oración. Después me quito el traje, me pongo otro traje y no, eso no es un concepto cristiano. El cristiano vive unido a Cristo desde el momento de su conversión, de su regeneración. Y unido a Cristo significa que Él sea el primero y el centro en todo momento en tu vida. Que todos los días ores sin cesar, que tengas cultos en tu hogar, que tengas tiempo de comunión, que tengas que ir un rato a la sierra o donde sea y tener tiempo íntimo también con el Señor. Eso es vivir unido a Cristo. Identificarnos con Cristo nos tiene que llevar a esto, a un mayor gozo en medio de la persecución. Porque nuestros ojos, pues somos también bienaventurados en medio de la persecución cuando nuestros ojos están aferrados, no solamente en lo que vemos, sino en lo eterno. Cuando hay un concepto de eternidad que a veces se nos olvida. Por eso yo comencé el culto diciendo, Señor, nuestra oración, y oremos esta semana, verás que vamos a ver cosas maravillosas. Señor, que no se nos olvide tu gracia. Porque a veces pienso esto, que se nos olvida. Por eso nos enfriamos. Que no se nos olvide tu gracia, Señor. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18, Pablo dice también, porque esta tribulación, hablando de la prueba, de la persecución posiblemente, que es leve y momentánea, produce en nosotros una gloria cada vez más excelente y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Hermanos, nos hace falta visión de lo eterno. Esto trae paz. Porque si en el día que despedimos un ser querido, esto trae paz. El día que vivimos una enfermedad, esto trae paz. El día que somos perseguidos, esto trae paz. El viernes por la noche viví yo un momento complicado. Por dolor por un querido hermano y amigo. Lo compartí ayer porque estuve en shock incluso. Como sabéis, este hermano, que es director del seminario donde yo trabajo en Guinea Ecuatorial, de la noche a la mañana, en un instante, iba su madre y su hermano mayor en el coche. Tuvieron un accidente y murieron los dos. De golpe a porrazo este hermano pasó de tener una madre y un hermano mayor a no tener en la tierra. No he hablado mucho con él pero lo poco que hablé y le he visto, solamente él ha compartido pasajes de Job. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo? ¿No lo recibiremos? Y con una oración, Señor, ayúdanos a no pecar contra ti. ¿Qué puede hacer esto en este hermano joven, más joven que yo incluso, que ha perdido a su madre y a su hermano? Es el Espíritu Santo, es la comunión de Dios. No es estar orando en el momento del dolor, es una vida continua de oración para la gloria de Dios. No esperemos a la calamidad, a la persecución. Esto es llevar las bendiciones de Dios en medio de la persecución. Esto es una maravilla, pensar que por la fuerte que sea la persecución o por fuerte que sea la calamidad, será una leve carga comparada con la gloria venidera. Y eso este hermano, gracias a Dios, su madre y su hermano eran cristianos también, son cristianos. Y él sabe, dice, pues vamos allí. Y eso trae paz. Hermanos, vemos este gozo de aquellos que viven una comunión constante. Fíjate aquellos que murieron en la historia. Aquellos que iban a ser devorados en el círculo romano, en el circo romano, que ellos morían devorados por las bestias cantando salmos y predicando a la multitud incluso.
anunciándole el evangelio de la resurrección, morían con las botas puestas de Cristo. Y esto era porque se ponían a orar en ese momento en mitad de la persecución. No, porque ya su vida había sido una vida de oración y eso es la consecuencia de la vida, de la unión con Cristo. Por eso podían tener paz en el momento antes de morir. Por eso podían tener paz en el momento complicado de la vida. Vemos la historia de Esteban, el primer mártir. Es un poderoso recordatorio de la valentía. Mientras le apedreaban, Esteban miró al cielo y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Me imagino que hasta su último aliento estaba lleno de amor y perdón, incluso por sus propios asesinos. Esto nos ilustra, hermanos, el verdadero amor y valor que Dios nos manifiesta en nuestro corazón. No solo nos muestra en la vida, sino que también cuando enfrentemos la muerte, incluso haciendo la muerte perseguida. Por eso, hermano, es ser bienaventurado cuando nos persiguen por causa de Cristo, porque esto glorifica a Dios y el Señor se manifiesta de manera tremenda en nuestra vida. Pensemos en Pablo también, que enfrentó muchas pruebas y sufrimientos, como hemos leído. En medio de su martirio, antes, cuando estaba padeciendo, escribía cartas. ¿Y qué hacía? Consolaba a los demás, daba esperanza a los demás. Esto nos recuerda que ser mártir no solo es significar la vida, sino vivir cada día con la entrega total de Cristo. Ser mártir no solamente es sacrificar tu vida, sino vivir cada día padeciendo persecución, padeciendo cualquier cosa, pero entregando tu vida a Cristo, siendo uno con Cristo, en la unión con Cristo, transformando incluso el sufrimiento en un testimonio de alegría. Su vida de Pablo nos inspira valentía cada día, hasta en las pequeñas decisiones que tomemos. Yo no quiero, hermanos, que nos fijemos, que yo no soy perseguido. No, aterriza esto a tu vida. Que esto también te enseñe en las pequeñas decisiones, en los pequeños pasos, ser más como Jesús. Pensemos en Julianillo Hernández, otro de nuestros reformadores que murió quemado por transportar el Evangelio a España. ¿Sabes qué dijo Julianillo? Antes de morir, la noche antes de morir, cuando sabía que iba a morir él y toda la gente que estaba con él en esa cárcel. Valor, camaradas, valor, camaradas, valor, hermanos, porque llega la hora en que nos encontraremos cara a cara con Cristo y Él nos dará la recompensa como testigo a los ángeles. Llega la hora de dar gloria a Dios. Julianillo no esperó a orar ese día. La vida de Julianillo era una constancia de comunión, de unión con Cristo. Pensemos en Cristo. ¿Qué mayor persecución que la que sufrió Cristo? Sin merecerlo. Cargando su cruz. El mayor ejemplo. Con sufrimiento y dolor. Pero obedeciendo hasta la muerte. Cristo es el mayor ejemplo. Por eso, Señor, queremos ser más como tú. Vivir como tú. Hacer las cosas como tú. Hermanos, tomemos actitud. Y que podamos saber que si padecemos persecución por causa de Cristo, es motivo de gozo y alegría. Es motivo de agradecimiento al Señor incluso. Porque esto evidencia nuestra unión con Cristo y la identidad con Cristo. Y como he dicho, no venía a hablar de victimismo, ni a compadecerte por medio de la persecución, sino a que puedas mirar al cielo y decir: Señor, desde ya quiero estar preparado para lo que tú tengas para mí. Porque en medio de la prueba, que nuestra oración sea como hicieron los primeros discípulos, los apóstoles y los discípulos de Jesús, cuando fueron amenazados que lo matarían si predicaban el nombre de Cristo. ¿Sabes qué hicieron? No dijeron: ay, Señor, pobre de mí, ayúdame, quítame esta carga. No. ¿Sabes qué dijo? Y ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y conceden a tu siervo, y concede a tu siervo ahora, que nos están amenazando. Mira, Señor, mira cómo nos amenaza, y concede a tu siervo ahora anunciar con valentía tu palabra.
mientras extiende tu mano para que hagan sanaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia en mitad de la prueba, de la persecución? A veces el Señor no nos va a quitar la persecución y la prueba, sino ayúdanos a ser como tú, a soportar el peso de la cruz. Ayúdanos a glorificarte en medio de la prueba. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio fiel. Y ahí, hermanos, ahí seremos bienaventurados. Que Dios bendiga su palabra.